como Dios, nadie como Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Pues es un gusto saludarles el día de hoy. Pues un grupo de oración bastante bendecido el día de hoy, pues ya rezamos nuestro Santo Rosario. Ya nos preparamos y ya dispusimos nuestro corazón. Entonces es momento que a nosotros el día de hoy pues conozcamos la vida de un santo. Pues déjenme contarles que allá a lo lejos, en una pequeña aldea de Pietrelcina, Dios se basa de cosas humildes para poder dar sus grandezas. Y desde ahí pues nació eh, Pío, San Pío de Pietrelcina, en la cual pues hoy vamos a hablar de él. Es un santo pues de mis preferidos, he aprendido mucho de él y pues en esta noche pues también quiero que ustedes aprendan de San Pío. Pues nació en el año de 1887, el 25 de mayo. Desde muy pequeño, desde los 5 años, pues él quería consagrar lo que era su vida a Jesús y específicamente en la iglesia de Santa María de los Ángeles. Él tuvo una visión, se le presentó lo que era Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, y desde muy pequeño él sabía de que él iba a consagrar lo que era su vida. Y desde ese momento empezó su vida, a poder proclamar lo que era de Dios desde muy pequeño. Pero desde muy pequeño él también tenía lo que eran persecuciones, y las persecuciones eran del diablo, porque el diablo sabía de que era una persona en la cual pues iba a dejar una gran obra. Eh, Luego se convirtió en sacerdote, pero antes de ello llegó lo que era a convento de frailes capuchinos, y un día antes de poder ingresar a lo que era el convento, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Se le presentó una visión, el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgencita María. Pero ¿qué fue lo que le dijeron a él? Pues unas palabras muy bonitas. Jesús lo que le dijo, le dio fortalezas para que no desmayara. Y la Virgencita María, pues, como todo momento, le dio lo que era su bendición y unas palabras tan dulces que él la tenía en su corazón muy grabadas. Traigamos a nuestra mente también cómo es que nuestra madre terrena nos habla a nosotros, a nuestro corazón, y desde ese momento su voz tan dulce pues nos anima a llevar adelante. En ese momento también eh, fue como San Pío pues llevó lo que era su vida. El 10 de agosto de 1910 se convirtió en lo que era un gran sacerdote. Pero antes de comenzar lo que era su ministerio sacerdotal, ¿qué fue lo que pasó? Él desde muy pequeño pues traía lo que era una enfermedad, y él después de convertirse en lo que era un gran sacerdote, lo que aconteció pues se enfermó bastante de gravedad y tuvo que regresar a Pietrelcina para poder recuperarse mientras eh, comenzaba lo que era su ministerio. En pocas palabras le está diciendo Dios que todavía no era su momento para poder empezar. En esos momentos que él estaba enfermo, pues empezó a meditar un poquito más acerca de la palabra de Dios, y en sí el sufrimiento que él tenía, pues lo estaba ofreciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros el sufrimiento en nuestras vidas no lo ofrecemos a Dios? Y es algo muy importante. Cualquier sufrimiento que nosotros tengamos, ya sea algún problema económico, alguna enfermedad, nosotros tenemos que ofrecerlo sabiendo que Él va a obrar en cualquier momento. Después de todo eso, pues regresó, pero va a haber una cosa, Dios sabe por qué hace las cosas en todo momento. En un tiempo, pues, él quería, bueno, lo obligaron a poder formar lo que era una parte militar, pero por su estado de salud no lo pudo hacer. Vemos cómo es que Dios hace pequeñas, grandes cosas en nuestras vidas. Porque si él se hubiera quedado en el estado militar, no hubiera hecho mayor cosa. Dejemos comentarle también que antes de que aparecieran lo que eran los estigmas, en 1911, siempre en septiembre, pues él tenía lo que eran dolores en sus manos, en su costado y en sus pies. Pues a él pues no le parecía algo extraño porque era algo que no tenía que sucederle. Pero pasó lo que era el tiempo, pero en el 20 de septiembre de 1918 aparecieron los primeros estigmas. Pero ¿cómo fue que aparecieron los estigmas? Desde un crucifijo él estaba orando silenciosamente, y entró en una oración tan profunda que al momento que cuando él despertó, sus manos estaban sangrando. Podemos ver cómo es que Dios hace cosas maravillosas en las personas para que nosotros podamos creer. Hace mil maravillas, pero muchas veces nosotros no creemos. Eh, Dios manda a personas extraordinarias en momentos justos, porque en ese momento pues la iglesia protestante estaba ganando bastante territorio, pero con este acontecimiento que sucedió, ¿qué fue lo que vino? Vino a traer lo que era más a las almas que se estaban perdiendo, nuevamente regresaban a lo que era el redil, lo que era la iglesia católica.
Algo muy curioso, cuando él tenía lo que eran los estigmas, él sangraba, pero esa sangre pues que él tenía, si no estoy mal, él, él colocaba lo que eran los vasos, y esos vasos era lo que él derramaba sangre durante todos los días, pero él nunca murió desangrado. Un dato curioso también que podía también lo que eran los estigmas, es que olían a perfumes, y él y nunca se infectó lo que eran esas heridas. Otro de los dones que les dio lo que era el Espíritu Santo eran las confesiones. Pues muchas veces nosotros tenemos mucho miedo tal vez en saber qué era lo que nuestros pecados, a lo que es el Padre, el sacerdote, pero sabiendo de que es Jesús quien perdona nuestros pecados a través por medio de él. Pero esos dones le dio lo que era el Espíritu Santo, él podía leer lo que era la mente y las almas de las personas que iban con él. Y cuando él sentía que la confesión no era bastante pues honesta, entonces él lo que le decía, muy enojado, decía basta, y dejaba que la persona le se fuera y no le daba lo que era la absolución. Varios testimonios habían personas que se iban a confesar con él. Podemos tener el testimonio pues de una mujer que se fue a confesar con él, y muchas veces los sacerdotes nos colocan a nosotros penitencias de oración y todo eso. Pero ¿cuál fue la penitencia que le dejó a ella? La penitencia fue que ella tenía que ir a su casa y tenía que vivir en un pozo, y cuando ella se sorprendió, vio el rostro de un niño. Y luego regresó con el padre y le dijo que ese niño fue el que había abortado hace mucho tiempo. También otro testimonio de Joe Gregor, pues él tuvo un sueño en el cual estaba pío. Cuando él despertó, pues su papá estaba enfermo, pero en ese sueño pues su papá se había sanado. Llegó a lo que era Giovanni Rotondo, donde estaba San Pío, pero se tardó 4 días para poder hablar con él porque él se tenía que confesar, ¿verdad? Y cuando él llegó con él, le decía, padre, yo lo soñé ayer. Y él se quedó así como que sorprendido, ¿verdad? Porque le dijo, sí. ¿Y cómo está tu padre?, le preguntó. Y él se quedó sorprendido porque él nunca había llegado con él. Pero nos damos cuenta de cómo es que hace lo que es las maravillas, lo que hace Dios. Pero también lo que nos llama lo que es Padre Pío, a lo que es vivir la Santa Eucaristía. Cada vez que él celebraba lo que era la Eucaristía, lo hacía con tanto amor y con tanta devoción, e incluso tenía lo que era el sacristán. Él llevaba lo que era siempre, lo que era un pañuelo, para poder secar lo que eran las lágrimas de él. Nos llama a nosotros el poder lo que es vivir la Eucaristía en todo momento. ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos en la Eucaristía por algo que puede haber en nuestro alrededor? Pero no, nosotros tenemos que vivir lo que es la Eucaristía con mucho amor. Otro acontecimiento que él también tenía y podía vivir era que su devoción a la Virgencita María era bastante. Él tenía lo que era una estatua de la Virgencita María pues al lado en el patio, pero llegó el momento en la cual tenían que llevársela. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento pues él tenía una enfermedad y sintió un gran escalofrío, y se sanó ese momento, ¿verdad? Vemos cómo es que él tenía esa devoción a la Virgencita María, y nosotros también tenemos que tener esa devoción. Entonces, antes de poder terminar, recordemos una frase de que le tenía lo que era San Pío, y decía: ora, ten fe y no te preocupes. Nosotros tenemos que estar orando y sabiendo que Dios escucha lo que es nuestras oraciones. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Y después de Dios, nadie como María.